Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento. Si quieres hacerla conmigo, bueno, puedes repetir conmigo: gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy creatividad, gracias porque yo soy dinero, gracias porque yo soy oportunidades. Bueno, también quiero agradecer en este momento por todas aquellas bendiciones que están sobre nuestras cabezas y que ya se vienen como una lluvia fresca para todos nosotros, para absolutamente todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También quisiera comentarte que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación en este preciso momento. La segunda parte, no importa si estás en contacto cero, y te quiero recordar que esta podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para mis solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que están. Bueno, me olvidaba decirles que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Es algo totalmente fundamental y totalmente importante. Y ustedes dirán: ¿por qué todo el tiempo repito lo mismo? Porque uno no puede, no debe estar ni donde no lo quieran, ni donde uno no quiere estar, ni donde no lo han llamado. Entonces, si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, por favor. No la veas, no la leas, no la escuches y no te llenes de mala energía. Bueno, mi querido amigo y amiga, vamos con la lectura para ustedes que están en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno, afuera está ladrando un perrito, bastante ladra. Yo creo que es un perrito que anda como perdido. He estado intentando tomarle unas fotos para subirlas a un Facebook, pero la verdad es que no lo he podido agarrar. Bueno, bueno, vamos a sacar las carticas. Estoy orando para que aparezcan sus dueños. Ustedes también me podrían ayudar a orar para que aparezcan sus dueños, por favor. Estas cuatro primeras cartas es lo que sienten por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que siente por ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento lo que siente por ti tu persona especial está bastante triste, está bastante como deprimido, deprimida, no sé, algo ha pasado entre ustedes dos y eso lo tiene como muy aburrida, pero eso no quiere decir que no te quiera, no quiere decir que no te ame. Esta persona siente que el amarte y el quererte a ti es como, no sé, como el logro de muchas cosas, como que siempre te había esperado. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. Realmente es una persona que te quiere, que te ama. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, que algo bueno suceda, que algo totalmente maravilloso suceda y que esto beneficie no solamente a ustedes como pareja, sino a ustedes como familia, si la tienen con familia, o a sus familias, si es que están solteritos y solteritas. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? En este preciso momento, no sé, algo está pasando, algo está sucediendo y piensa que el enfrentamiento entre ustedes dos, no sé, lo tiene bastante triste, aburrido y que esta cuestión le ha afectado también, no solamente a ustedes como pareja, sino al entorno de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Solucionar todos esos problemas y dificultades que tienen. Es una etapa difícil, ¿ya? Pero mire que de esta etapa de problemas y dificultades ustedes salen totalmente reforzados o reforzadas. No va a ser esa tormenta que destruya el barquito que es la relación de ustedes, no. Van a salir más fuertes, más renovados, con el amor totalmente renovados. Pero mira que esta carta me dice que sean prudentes el uno con el otro, que tomen distancia de personas tóxicas que no benefician para nada su relación, que solucionen todo lo que ustedes tengan que solucionar entre ustedes dos y que sean realmente un equipo, que sean una unidad y que cultiven su vida espiritual en pareja y de forma individual. ¿Cuál es el consejo de tus días espirituales? Que cualquier problema, dificultad que ustedes tengan, no las dejen acumular y que eso no se convierta como si fuera una olla a presión, como si fuera, no sé, una pitadora que está a punto de estallar. No, solucionen sus problemas a diario o a la menor brevedad posible. Tomen distancia en el momento
momento que están tan enojados y tan enojadas, y cuando ya estén calmaditos o calmaditas, hablen las cosas y solucionenlas, que a pesar de los problemas y las dificultades que puedan estar teniendo ustedes en este momento, su futuro es bastante bueno, ¿ya? Pónganse ustedes dos como prioridad. La unidad de ustedes, el proyecto que ustedes tienen como equipo, pónganlo como prioridad si quieren seguir adelante con su relación. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, este angelito es totalmente maravilloso, te dice, escribir es tu fortaleza, es tu fuerza. Bueno, escríbanse los dos, ¿ya? Manifiesten esos sentimientos que ustedes tienen de una manera bastante respetuosa, sí, eso es cierto, y entréguenle esa cartica a su otra persona con mucho amor, con mucho cariño. Primero alábenlo, díganle, eres maravillosa, maravillosa, pero, y después colocan el pero, verán que eso les funciona, no solamente en escrito, sino verbalmente. Pero les dicen, bueno, tengo esta dificultad contigo, no me gusta esto, me ofende esto, háganlo ya, si no lo pueden hacer personalmente. Si ya tienen algo como más duro, más pesado que escribir, entonces háganlo, pero esa cartica sí no se la muestran a su persona especial, la hacen, si pueden hacerlo fuera de su casa, es maravilloso, la hacen, la rompen y la queman y dejan esas cenizas por fuera. Bueno, este angelito te dice, sufrirás una transmutación súper espectacular, wow y súper wow, porque la relación de ustedes va a sufrir una transformación de adentro hacia afuera. Eso es la transmutación, de adentro hacia afuera. Va a haber un cambio totalmente maravilloso para ustedes y van a llegar a otro nivel en cuestión de su relación. Ya saben que todos los procesos no son fáciles, nadie dijo que la vida fuera a ser fácil, pero sí hay momentos y épocas de mucha satisfacción, de aquello, no sé, del logro con el esfuerzo y de la paz que uno puede sentir de sacar la cabeza de aquel lugar o de aquella cuestión en la cual uno se ha visto sumergido y que ha podido superar. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, el perrito ya se cayó. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, mi querido solterito y solterita. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, bueno, ten muchísimo cuidado porque tal vez podrías estar enfrentando, no sé, algún tipo de crisis. Mira que tú has estado muy enamorado o enamorada de alguien y esa persona te falló totalmente. Fue una persona que no es muy madura y que la verdad te fue infiel con alma, vida y sombrero, con absolutamente todo. Y eso te trajo a ti una crisis bastante fuerte, bastante lamentable. Bueno, eso en cuestiones de amor. Ya en cuestiones de trabajo, bien. En cuestiones de laborales, muy bien. Mucha confianza en ti mismo, buenas relaciones con otras personas en cuestiones de trabajo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten muchísimo cuidado con algún accidente, con alguna cuestión o alguna enfermedad porque te podrías estar enfermando de algo bastante serio. Estas cartas te invitan a ser muy prudente, bastante prudente con tu salud, con lo que tomas, con lo que comes, en lo que te involucras, ¿ya? Eso podría ser en cuestiones de salud, ya en cuestiones de relaciones laborales y todas esas cuestiones, también tener muchísimo cuidado porque te podrían estar engañando, no sé, robando algún tipo de dinero, alguna cuestión. Ten muchísimo cuidado con esto. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Ellos no te dicen que seas totalmente paranoico o paranoica, pero mira que no seas tan confiado y confiada en la gente, porque ya te han fallado muchísimo. Tal vez te han robado, te han estafado, te han sido infiales. No te digo que seas paranoico, pero que sí mires bien con quién te involucras y con quién te metes. Y si es cuestión de negocios o de trabajo, bueno, que te fijes bien en lo que te vas a meter o involucrar, porque tal vez te podrían estar queriendo engañar. No le hables a todo mundo de tus negocios, de tu dinero, de tus proyectos, no. O sea, no todo mundo se siente, no sé, bien con que las demás personas salgan adelante. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, este angelito te dice, escribir es tu fuerza.
En muchos sentidos te estoy diciendo esto. Ya ten mucho cuidado con lo que vas a afirmar. Lee bien lo que vas a afirmar y también si tienes algunos sentimientos o algunas frustraciones que quieras manifestarle a alguna persona y realmente o no te animas o la persona ya no lo puedes hacer con esa persona, escribe. Escribe una cartica y cuando ya lo hayas hecho, hazlo esto fuera de tu casa, por favor. La rompes y la quemas y echas esas cenizas al viento. También podría ser que tengas el don de la escritura, de ser una persona que esté muy capacitado o capacitada para escribir. Bueno, este sería el momento que lo hicieras. Mira, este angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro, vas a tener una revelación. Está muy pendiente dentro del siguiente mes, dentro de las siguientes 4 semanas, porque vas a recibir un mensaje totalmente maravilloso, algo que tú esperas, algo que te va a ayudar muchísimo en todos los aspectos de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento me consultan por su economía. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas que voy a sacar es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mi querido amigo y amiga, en cuestiones de negocios, al parecer como que te pintaron pajaritos en el aire, porque la verdad es que te han engañado. Te han engañado, pensabas que aquel negocio, aquella inversión iba a ser como quien dice la lotería que te ibas a sacar, pero la verdad fue que te engañaron y bastante, bastante fuerte. Tal vez inclusive problemas legales estás teniendo en este momento por ese negocio o esa inversión en la cual tú te involucraste, en la cual tú invertiste y la verdad es que no salió nada, nada bien. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano con respecto a tu economía? Mira, esos problemas y dificultades que estás teniendo en este momento, vas a como encontrar la luz al final del túnel. Y va a ser personas de tu familia o personas muy allegadas a ti, las cuales te van a ayudar a ti a tener como esa luz, a poder solucionar ese problema, esa dificultad económica que tú estás teniendo en este preciso momento. Mira que también me dice que hay ciertos problemas, enfrentamientos, y eso también te va a menguar a ti la cuestión de tu salud, tanto física como mental y espiritual. Ten mucho cuidado con personas de tu alrededor que te podrían estar buscando como la caída, como que a ti te vaya súper, súper mal. Ten mucho cuidado con esa situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no pierdas la esperanza, que no pierdas la esperanza, que todo tiene solución. Tú eres una persona totalmente inteligente, innovadora, ingeniosa para cualquier tipo de situaciones, ya sea de economía o en las cuestiones personales. Bueno, si tienes tantos problemas, tantas dificultades, yo te invito a cultivar tu vida espiritual. Si no crees en nada, cree en ti mismo, pero cree en alguien y toma distancia, cierta distancia de los problemas. No te estoy diciendo que te alejes ya y que te hagas el de la vista gorda, no. Te estoy diciendo es que te alejes un poquito de los problemas para que los puedas ver de una manera mejor y tomar decisiones de una manera bastante sabia, serena y muy acertada. Bueno, cuida también tu salud mental, mi querido amigo y amiga, que estos problemas no mengüen tu paz y tu tranquilidad, que podrían enfermarte realmente, realmente. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. A ti que estás preguntando por tu economía, mis queridos amigos y amigas. Mira, son 2 angelitos totalmente maravillosos. Este angelito te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, lo que te estoy diciendo, que tomes distancia, que te alejes un poquito. Y si es hacia un lugar que haya naturaleza, totalmente maravilloso. Si lo puedes hacer por unos días, bien. Si por unas horas, también. Si definitivamente no puedes hacerlo, tienes mascota, bueno, acércate más a tu mascota. Y si definitivamente no hay nada donde tú puedas pararte sobre la tierra descalzo, abrazar un árbol o algo así, bueno, aunque sea una plantita, y si no, pues sal afuera y respira, simplemente respira totalmente profundo, búscate alguna meditación que te permita conectarte con la naturaleza y contigo mismo. Mira, lo que te dice este otro angelito te dice, entenderás un misterio del alma. Mira, súper especial. Tal vez los problemas y dificultades económicas que estés teniendo en este preciso momento sean como una lección para ti, sean algo que tú necesitabas
para llegar a otro nivel de evolución emocional y espiritual. Vas a entender realmente por qué estás aquí en este planeta. Yo digo que entre las 4 primeras semanas siguientes a que tú escuches esta lectura, vas a sufrir una transformación total y vas a entender por qué estás aquí en este planeta, y eso te va a permitir a ti a tener como más tranquilidad, más paz, porque sabrás que el objetivo de estar aquí no es solamente este día a día, no es solamente comer, dormir, trabajar, dormir, comer, trabajar. No, no es solamente eso, es algo más, es algo mayor que nos lleva a impulsarnos a hacer cosas y a realizar acciones que nos lleven a crecer. Bueno, vas a entender ese misterio del alma. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando bendiciones, felices fiestas y los espero en una próxima oportunidad.